Hola, bienvenidos a Pentimento. Esta semana vamos a hablar de otro autor japonés, otro de los tantos que hemos hablado. Es el segundo premio Nobel de Literatura, gana el premio Nobel en 94. Nace en 1935 en un lugar que se llama Ose, así tal cual. Y ese escritor es Kenzaburo Oe. Yo no lo había leído, de hecho compré este libro que se llama El grito silencioso en anagrama cuando recién le habían dado el Nobel a Kazuo Ishiguro. Y lo leí, lo empecé a leer hace apenas un par de semanas y me gustó mucho, mucho, mucho. Creo que es una gran, gran novela. Es una historia muy terrible, de esas que, pues no sé, solo los japoneses saben escribir así, tal. Saben cómo plasmar la ternura, la belleza, la crueldad, la violencia, todo en una misma historia, y perfectamente, como Mishima, como Kawabata, como los que ya había mencionado. En realidad el nombre de esta novela no es El grito silencioso. Su nombre original en japonés es Fútbol en el primer año de la era Manen. No creo que, bueno, alguien diría que me ponga a escribir yo, pero no sé, ese título me gusta más El grito silencioso a mí. Esta novela la escribe en 65 y nos llega en español en 95. De hecho, eso es algo que tenemos mucho que agradecer a la editorial Anagrama, que gracias a ella conocemos muchos autores que probablemente no tendríamos en español si no hubiera sido por Herralde. Esta es la historia, pues, es una historia muy sencilla, aparentemente muy simplona. Son dos hermanos que son sumamente diferentes, Mitsuburo y Takashi, Mitsu y Taka, que se reencuentran después de muchos años de no verse. Taka se va a Estados Unidos y Mitsu vive en Japón. Y se reencuentran y deciden ir a lo que era su casa donde vivían cuando eran niños, a vender la propiedad. Y ahí se produce un hecho violento. Y eso así. ¿Qué es realmente lo que nos cuenta Kenzaburo Oe? Bueno, son dos hermanos tan distintos, son como el agua y el aceite. Mitsu es feo físicamente, es callado, es muy introvertido, no ve del ojo derecho, está tuerto porque cuando era niño unos compañeros de la primaria lo apedrean y pierde el ojo. Yo digo que en mi percepción está deprimido porque pues su mejor amigo, quizás su único amigo, se acaba de suicidar cuando inicia la novela en unas circunstancias realmente terribles. Su mujer es alcohólica y tienen un niño que tiene un retraso mental al que abandonan en un asilo porque no lo pueden. La sola idea de tenerlo en la visión les repugna, les causa un problema, entonces deciden alejarlo. ¿De qué manera afecta eso su vida cotidiana y su vida matrimonial? Pues es terrible. Takashi, por otro lado, pues es muy guapo, es muy fuerte, es muy como extrovertido, valiente, encantador, todo lo que Mitsu no es. Y todos lo quieren, a Takashi todo el mundo lo quiere, todo el mundo ha tocado su vida y todo el mundo se siente en deuda y lo siguen con una fe ciega y una devoción, bueno, darían la vida por él. Hay dos etapas en el Japón, tenemos que pensarlo de esa manera históricamente, la edad Meiji y la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que esas dos fuentes históricas han marcado a la nación como ninguna otra, por obvias razones. Estos chicos tienen en su familia dos etapas de violencia muy fuerte, tanto en la era Meiji como en la Segunda Guerra Mundial. En la era Meiji, el hermano de su bisabuelo organiza una revuelta con los jóvenes del pueblo y después los traiciona y los abandona y es el único que se salva y a todos los matan. Entonces digamos que es una cuestión vergonzosa, ¿no? Porque el abuelo denuncia a su hermano, es su bisabuelo de ellos. En la Segunda Guerra Mundial ellos ya son niños, tienen un hermano mayor que regresa del frente y al que una noche los coreanos que viven ahí lo matan a palos. Y bueno, tienen una hermana menor que cuando esto ocurre separan a los hermanos. La hermana menor, que tiene un retraso también, se va a vivir con Takashi y unos tíos a una casa pequeña y Mitsu se queda con sus padres.
la hermana de Takashi, la hermana de Taka y de Mitsu, se suicida. Y siempre es un misterio por qué se suicidó, qué fue lo que pasó. El único que sabe es Takashi. Bueno, con todo este contexto, con todo este dolor, viven esos hermanos. Y los recuerdos de uno y de otro parecen no coincidir siempre, porque Takashi siempre recuerda las cosas como si fuera todo maravilloso y un sueño, y la versión que Mitsu tiene pues no es tan así, no es tan linda, no es tan poética. Entonces digamos que a los ojos de todos, pues Mitsu no quiere a Taka, le tiene envidia porque además siempre lo está exhibiendo como que como si pusiera en duda lo que Takashi dice. Y pues a los ojos de todo el pueblo son dos hermanos que no parecen hermanos porque son tan distintos. Llegan al pueblo. El pueblo está medio aislado porque el puente que lo conecta a una orilla con otra, recuerden que Japón son varias islas, se desplomó y nadie se ha molestado en arreglarlo. Llegan al pueblo, llegan a su vieja casa y se encuentran ahí en la casita de al lado, que también es de ellos, también es parte de su propiedad, con pues la que era como su nana cuando ellos eran niños, que resulta que es muy famosa en todo Japón porque es la mujer más gorda del Japón, así la han nombrado en los periódicos, porque es bulímica. Y entonces es una mujer que, bueno, mide unas proporciones para los japoneses que en realidad son muy menudos y pequeños. Se llama Jin y tiene un montón de hijos, y entonces es como ella los ve y les dice, ay, se ven tan diferentes y yo soy tan famosa, me trajeron comida porque yo estoy enferma, entonces ¿cómo? Entonces es como ese tipo de situaciones, ese tipo de visiones de la gente del pueblo, de cómo viven, de cómo son. Recuerden que Japón es un país sumamente tradicionalista, sumamente misógino, sumamente racista. Entonces, de cómo viven en el campo a cómo viven en las grandes ciudades, pues es muy diferente. La cosa es un giro de 180 grados. Entonces la gente del campo pues es más cerrada, las comunidades son sumamente cerradas. Entonces ellos llegan y pues todo está muy cambiado. Y el jefe de un gran almacén, un tipo Walmart, es coreano. Entonces, ay, se me olvidó el nombre, perdón. Taka empieza a sembrar pues una semilla de discordia entre los habitantes para derrocar al coreano jefe del supermercado, ¿no? Que además no está ahí físicamente, sino está su tienda y esta es la que surte a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque lo que quiere es revivir lo que hizo el hermano del bisabuelo en su momento. Porque él dice que el hermano del bisabuelo no es un traidor y que en todo caso el traidor es el bisabuelo porque lo denunció. Recuerden que en 1800 y algo, pues Japón no solo estaba cerrado al mundo, sino los samuráis, todo esto eran pequeños feudos, entonces no se regían solos, sino todo esto de las revueltas pues era sumamente castigado. Los samuráis pues eran como la guardia privada del señor feudal de esa tierra. Entonces pues Japón realmente es un país con mucha historia y muchas cosas demasiado complicadas que en Occidente no entendemos, ni entenderemos. Y efectivamente Takashi se sale con la suya porque le lava el cerebro a todo mundo ahí, los convence a todos como encantador de serpiente, empieza la revuelta, la gente se mete al supermercado y roba las cosas, porque Takashi les dice que las pueden tomar porque son suyas. Entonces pues todo el mundo fascinado empieza a robar. Y Mitsu dice que no es correcto, porque, o sea, la gente en Japón siente mucho. La vergüenza y el honor son dos cosas que los marcan desde siempre, desde nación. Entonces Mitsu dice, tarde o temprano la gente va a sentir vergüenza por lo que hizo y se va a arrepentir y van a regresar. ¿Y tú, Taka, qué vas a hacer? Entonces Taka le dice que pues está loco. Todo esto se va desarrollando. La mujer de Mitsu se empieza a recuperar milagrosamente, ya no bebe, pero lo deja. Entonces Mitsu se da cuenta de que pues nadie lo quiere, nadie quiere sus opiniones, nadie quiere oírlo a él ni verlo porque físicamente es muy desagradable. Entonces decide irse al pequeño como tapanco que tienen en la parte de arriba de su casa y ahí se queda. Y cuando decide regresar porque no quiere seguir viviendo ahí, empieza a caer nieve como en el país de nieve de Kawabata y no puede pasar porque no pasan los caminos, porque no hay puente, por 1000 millones de razones. Entonces todas las consecuencias de la revuelta de Takashi, pues Mitsu se tiene que quedar a verlas. Todas las consecuencias de esa ira contenida de Takashi, esa falsedad de Takashi, las consecuencias pues Mitsu las tiene que sufrir, Mitsu se tiene que quedar.
Y pues el final es... Yo imaginaba un final muy terrible, que sí pasa. Solo que no lo imaginaba en ese personaje. Lo imaginaba en otro. Entonces eso me sorprendió. Se me hizo muy triste las confesiones de uno de los personajes al final. Son no inesperadas, pero muy terribles, muy tristes. Y siento que este autor, la diferencia o lo que me gustó nuevo de Kenzaburo Oe y que yo no había percibido ni en Mishima, ni en Kawabata, ni en Natsuke Soseki, ni en Kazuo Ishiguro, ni en Murakami, que son los que he leído, es este lastre tan vergonzoso que tienen los japoneses, que tuvieron, porque esta historia transcurre en los 60s, principios de los 70s, esta carga de culpa que tuvieron los japoneses, de vergüenza, de humillación durante tantos años después de la Segunda Guerra Mundial, porque no solo porque fueron aliados de Alemania, no solo porque fueron los grandes perdedores, sino por la humillación de la bomba atómica o sea, esta visión de qué pasó después con esa gente, la gente del campo, la gente de la ciudad, los civiles, qué pasó con ellos, cómo viven después de eso, cómo se recuperan, cómo la cultura occidental siempre es mal vista, pero más ahora, cómo tienen que vivir con eso en sus espaldas desde siempre, sean de la generación que sean o vivan donde vivan. Yo nunca lo había, o a lo mejor más bien no lo había percibido, no me había dado cuenta hasta Kenzaburo Oe. Nunca me había preguntado, bueno, ¿qué pasó con esta gente que vivió la guerra y que murió, como su hermano ese? Porque así le dicen ese. O con ellos que eran niños cuando la guerra y que ahora son adultos, hombres, y tienen que vivir con eso, con lo que su pueblo hizo. Su pueblo es, digamos, entre comillas. Entonces eso, descubrirlo, me gustó mucho, me causó mucha inquietud de leerlo más. En Anagrama está El grito silencioso. También está su primera novela, que es Arrancar las semillas fusiladas a los niños, con ese título. La presa, una cuestión personal, que esa es su novela más autobiográfica, porque él en la vida real tiene un niño con hidrocefalia, que bueno, yo le digo niño, pero pues ya no es un niño, porque Kenzaburo Oe tiene 83 años actualmente, y su hijo es músico, tiene tiene hidrocefalia, pero también tiene una especie como de autismo, entonces compone música, y sus discos están a la venta, los vi en internet. Entonces, esta parte del niño, de ese ser que no pide nacer, pero que está aquí, y no lo quieren porque físicamente es grotesco y porque físicamente no es perfecto, pues es algo sumamente triste. Pero ningún personaje es perfecto en esta historia, porque Mitsu es con el ojo que no tiene, que además nunca él mismo se lo pregunta, nunca entiende por qué lo apedrearon, por qué lo lastimaron, por qué lo atacaron. El propio Taka cada personaje tiene tanto dolor dentro y tanta rabia contenida. Al final es una novela, es una historia como de perdón y de sanación, pero no solamente hacia los demás, sino con nosotros mismos, que es algo que los orientales tienen muy claro y que nosotros en Occidente siento que no tenemos. Ya sé que ya lo he dicho muchas veces, pero cada vez me convenzo más de eso. Deben leerlo, todos debemos tenerlo en nuestro librero, porque en serio me gustó mucho, me dieron escalofríos, sobre todo la parte del final. Y hay otra novela suya que ahorita no me acuerdo cómo se llama, que no la compré en la Gandhi, la compré en El Péndulo, que creo que es esta... no recuerdo. Dinos cómo sobrevivir a nuestra locura. Y Mishima decía de él que la literatura moderna japonesa se resumía con la obra de Kenzaburo Oe. Acuérdense que Mishima estaba de otro planeta, fuera de serie. Pues me gustó mucho. Y si me quedo callada y no sigo hablando, es porque se me van ocurriendo las cosas, al menos en esta historia. Deben leerla, en serio. Y pues
sé que tengo ahí unos libros pendientes con todos ustedes, los que me escriben. Quiero decirles que me gusta mucho que me escriban y lo que me comparten. Para mí es un honor leerlos. Gracias. No olviden suscribirse en el botón que está aquí abajo, denle like al video y nos vemos la próxima semana.